adelante. Gracias a todos por estar, perdón, gracias a todos por estar aquí esta tarde que, bueno, ya empieza a ser un poquito desapacible. Estamos, estamos en la época que estamos. Creo que todos conocéis a Gustavo Sánchez, pero por si acaso voy a hacer ya que Nieves últimamente está con su universidad y no puede, pues hoy me ha tocado a mí hacer una breve presentación de Gustavo, aunque creo que la mayoría ya lo conocemos. Gustavo Sánchez cursó estudios de flauta travesera con Juan Francisco Ayala Cayuelas y composición con Manuel Seco de Arpe en el Conservatorio Superior de Murcia, tras los cuales estudió dirección de orquesta en el Conservatorio de Viena con los profesores, perdón por la pronunciación, Reinhard Schwartz y George Mark, graduándose cum laude en 1996. Posteriormente asistió a clases magistrales con Robert Lee y Raymond Harvey en Nueva York y con el insigne maestro finlandés Jorma Panula. Tuvo además la oportunidad de trabajar junto con el director Alberto Ceda en algunas de sus producciones operísticas. En 2009 obtuvo el grado de doctor en Historia y Ciencias de la Música por la Universidad Autónoma de Madrid, con una tesis merecedora del Premio Extraordinario de Doctorado. Es director y fundador de la Camerata Antonio Soler, con la cual tenemos el privilegio de colaborar cuando podemos en el Ateneo Escurialense, con la que lleva a cabo una ingente labor de recuperación del patrimonio musical histórico, con la grabación de 14 discos con sinfonías arias y villancicos de Brunetti, Boccherini, Durón, Torres, Nebra y Antonio Soler. Dos importantes hitos recientes en este campo han sido el estreno en tiempos modernos de la zarzuela Jasón o La conquista del Vellocino de Brunetti y el estreno absoluto de La ruta de Don Quijote, que es una fantasía lírica en 3 actos de Rafael Domínguez de Albert, presentada en noviembre de 2023 en el Berghain Performing Center de Miami. Os ha gustado, ¿eh? Con la Field Symphony Orquesta y en el ADA de Alicante en 2024 junto a la Camerata Antonio Soler. Así que tiene un currículum que es apasionante. Gustavo es una persona que es maravillosa y todo lo que hace lo hace bien. Y estamos encantados de tenerle hoy con nosotros. Así que adelante. Muchas gracias, David. No pensaba que ibas a leer todo el currículum. Digo, bueno, pues nada, pues ya que lo ha leído. En fin, la principal virtud en una persona, mi padre siempre me lo decía, lo comentaba ahora con una amiga, es la humildad. Estés haciendo lo que estés haciendo. Y la humildad conlleva el trabajo sin nada a cambio. Entonces, bueno, pues tenemos que vivir de algo, por supuesto, ¿no? Pero, y sobre todo los músicos. Pero siempre con la intención de aportar algo. Ya no son 14, son 16 discos. Cada año, bueno, en este caso, esta conferencia está asociada a un disco nuevo. En este caso no lo he dirigido yo, pero bueno, como lo dirige la Camerata Antonio Soler, y ya pues nos da pie a hablar de este tema tan bonito como es este. Bueno, el tema del frío, por supuesto, es de agradecer que estéis aquí tantos. Me decía Javier, dice, bueno, ¿vendrá alguno más? Y pues fíjate, ya estamos ya en lleno absoluto para lo que otras veces suele ser. Yo siempre dejo bueno, la apertura de preguntas o en fin, de comentarios al final, ¿vale? Si os parece, por si alguien quiere comentar, preguntar alguna cosa con respecto a este tema o a otro, de música, por favor, que es lo que yo mejor controlo. Este tema, este título, mejor dicho, Italia en España y México, o México, vamos a decirlo bien, ¿verdad? Está escrito con la X, pero se pronuncia con la J. Pero no en todas las palabras, ¿verdad? Sí, Todas las palabras. México, eso sí, culpa de los gallegos. Bien, culpa de los gallegos. Que Vale. era mexica, Vale. pusieron los castellanos, De acuerdo. hicieron una X, pero es México. Vale, y todas las X se pronuncian así, porque digo en México, porque claro, porque esta es la cosa, que hay una serie de nombres con X que sí que se pronuncia la X, ¿verdad? Bueno, esto ya lo dejamos para nuestra amiga, para quien tenga dudas. El título exacto o más acorde con la historia sería Italia en España y Nueva España, porque Nueva España era mucho más.
que México, ¿verdad? Estamos hablando del siglo XVIII, porque el subtítulo que veis aquí es Arias galantes en el Reino Español. El Reino Español en el siglo XVIII, bueno, pues continúa conservando, digamos, un territorio que ya venía del siglo XVII, salvo, bueno, pues las pérdidas que no son excesivamente grandes, las pérdidas que conlleva el Tratado de Utrecht, bueno, pues Sicilia, Saboya y otros se pierden. Luego se recuperan más tarde y bueno, y otra novedad es los decretos de nueva planta que instituye, que aporta Felipe V, que eliminan los antiguos fueros y reinos y divide el Estado español en provincias llamadas capitanías generales. Entonces, aquí estamos haciendo una gran diferencia con lo que sucedía en otros países como Inglaterra, que tenía colonias. En España, en el Reino Español, eran provincias o capitanías generales. Bien. Y bueno, pues aquí tenemos el mapa de lo que era entonces el territorio español, el Reino Español. Realmente, bueno, pues Nueva España, no sé si llega hasta ahí, porque ahí empieza la California, ¿verdad? Pero la Nueva España era mucho más que México. Por eso está bien puntualizar aquello de Nueva España, pero bueno, he respetado el título de México por el disco que quizá pues llega, es más fácil para el público y fue una decisión de Javier Mendoza, que, bueno, algunos le conocéis, es un gran amigo, un gran colega, luego hablo de él. Bueno, ahí también podéis ver, por supuesto, América del Sur, todas las capitanías de Venezuela, de Chile, de toda esta zona del Perú, de Bolivia. Y, por supuesto, allá a la parte de Oriente, Filipinas, las Filipinas. Y aquí no se ve, pero bueno, en Italia había esas posesiones que van y vienen, pero que finalmente, ahora ya lo vemos aquí, finalmente, bueno, no entramos mucho más en esto, pero el reino de Nápoles, o Nápoles-Sicilia, va cambiando de nombre, luego es las dos Sicilias, también se le llama. Esto ya se conserva, ya se queda, sobre todo a partir de 1734, con el virrey Carlos de Borbón, que es posteriormente Carlos III, que, bueno, pues instituye ahí una serie de nexos con Italia. A través de Italia hay una circulación de música y músicos muy importante. Entonces, por eso, la influencia italiana en la música española. Ya hay unos antecedentes porque desde finales del siglo XVII ya comienzan a llegar a través de esta circulación de los músicos que contrata Felipe V por influjo de su mujer, de la reina María Luisa Gabriela de Saboya, italiana de origen. Digo italiana porque bueno, entonces no era reino italiano, eran diversos reinos, pero nos entendemos así, ¿no? Ella venía de allí y trajo músicos italianos a España, que estaban destinados a su Real Capilla. Bueno, todos sabéis, os sonará Corselli, Facco, Filippo Facco, una serie de músicos de comienzos, sobre todo de esa primera época de Felipe V, y estos músicos, por supuesto, van trayendo esa música, esas enseñanzas, se va adoptando en la música española el recitativo y el aria, que esa es la aportación más grande de la música italiana. El recitativo aquí no se conocía. Bueno, ya había ejemplos, pero esto se instaura mucho más fehacientemente en el siglo XVIII, cuando en Italia el recitativo ya se había inventado en tiempos de Monteverdi, ¿no? A principios del siglo XVII. Y bueno, pues va llegando poco a poco y se va, digamos, se va metiendo, se va incorporando a la música española. La música española, básicamente, cuando hablamos de música vocal, porque la música instrumental casi no existía, era música vocal que se hacía, sobre todo en el entorno eclesiástico, eran estribillo, coplas, casi siempre. Luego había lo que se llamaban tonos, los villancicos también, que esto procede del siglo XV, XVI, los tonos, las tonadas,
Esto era la música española. Y con el influjo de la música italiana se van incorporando estas arias, los recitativos y bueno, pues la música procedente de Italia, los géneros procedentes de Italia. Estamos hablando también de grandes músicos ya un poco más metidos en el siglo XVIII, como Farinelli, el gran Carlo Broschi, ¿no? Apodado Farinelli, el gran cantante, que también era compositor. No se conocen tantas obras. Y sobre todo se conoce a Domenico Scarlatti, porque fue el maestro de Bárbara de Braganza, que ya venía con ella, ya estuvo en Portugal y vino aquí a España. Hay más, por supuesto, pero bueno, por poner unos nombres de importancia. Esto, a finales del siglo XVIII, pues ya nos da ejemplos como Luigi Boccherini y Gaetano Brunetti, que por lo menos por mí seguro que le conocéis porque os tengo, os tengo ya muy informados sobre este compositor. Boccherini, compositor al servicio del infante don Luis de Borbón, y Cayetano Brunetti, como él mismo firmaba, en español, Cayetano, vivió aquí toda su vida prácticamente y estaba al servicio del rey, con lo cual pues se puede discutir a quién le gusta qué compositor más o menos, pero la categoría de ser compositor del rey, yo creo que eso es un indicativo de que el rey no buscaba a cualquiera, obviamente, ¿no? Era un gran violinista, Carlos era muy malo, bueno, eso dicen, que bueno, le tocaba más o menos el violín, Carlos IV, me refiero al rey Carlos IV, que fue quien le contrató. Bueno, no hay grabaciones, no podemos establecer ese tipo de juicios, pero, en fin, le gustaba más la caza y otras cosas, y sí, tocaba el violín, pero bueno, no sabemos, me parece a mí que no muy allá. Y ahora hablamos un poquito del Reino de Nápoles en el siglo XVIII, pero bueno, antes hay una historia anterior que ya sabéis que está ligada en cierto modo a la península ibérica a través de Aragón. Alfonso V concretamente lo conquista en 1442, fue virreinato aragonés y español 2 siglos, ¿no? En esa época. Entonces, como os comentaba antes, hubo una pérdida de las dos Sicilias, del Reino de Nápoles y Sicilia, y tras ese dominio austriaco, en el año 1734 se establece el Reino de Nápoles-Sicilia con Carlos VII. En este caso se llamaba así por aquel reino que luego fue tercero de España, como ya sabéis. El futuro de aquello, bueno, pues ya también sabéis que su hijo y sucesor, Fernando IV, o sea, continúan los Borbones allí, pero ya cambia, bueno, y por supuesto a lo largo del siglo XIX cambia muchísimo. Se viene a llamar ya el Reino de las Dos Sicilias y etcétera, etcétera. Lo que nos interesa es quizás esa época de Carlos III de España me refiero, porque ahí es, digamos, el núcleo principal de compositores y de esa circulación de la que os voy a hablar en esta música. Bueno, aquí tenemos una imagen de Carlos III o séptimo de Sicilia-Nápoles, y esto es un mapa de las regiones en las que se dividía el reino de Nápoles. Sicilia no está marcada, bueno, porque era parte también, ¿no? Que está ahí abajo, la isla de Sicilia. Y por tener en cuenta también la actividad, la riquísima actividad musical que había en Nápoles. Esto es muy importante por aquello que decíamos del recitativo y la ópera y el aria, todos estos géneros vocales que influyen no solo en España, sino en toda Europa, obviamente. También Bach compone al estilo italiano muchas de sus obras. Y lo que sucede en el siglo XVII, bueno, a finales, sobre todo, y en el siglo XVIII, es que el centro de la ópera, que estaba en Venecia, básicamente era Venecia el centro, desde tiempos de Monteverdi, Caccini, todos estos músicos, se desplaza a Nápoles. Hay una serie de, bueno,
esto ya no entramos en ello, pero hay unas reformas, unos cambios, aparece la ópera bufa, es decir, la ópera cómica, y los abanderados, los compositores abanderados de estos cambios y de este boom, digamos, de este gran eh, auge que tiene la música en Nápoles, la ópera en Nápoles, son estos músicos que veis ahí, que todos cultivaron la ópera, también los géneros religiosos, por supuesto, y son estos grandes compositores, todos afincados en Nápoles o incluso nacidos allí. Alessandro Scarlatti, Giovanni Battista Pergolesi, Domenico Cimarosa, Francesco Durante y Leonardo Leo, entre otros. He citado los más importantes. Aquí también se da la circunstancia de una serie de orfanatos que había en la ciudad de Nápoles. Esto también era propio de Venecia. Vivaldi trabajaba en uno de ellos, ¿no? Era algo muy italiano. Y estos orfanatos, lo peculiar que tenían es que hacían la función de conservatorios. Y ahí se enseñaba música a los niños, a las niñas, dependiendo si era masculino o femenino, el orfanato. Y bueno, pues en el caso de Nápoles están los 4 orfanatos de los que hablaré ahora y el Teatro di San Carlo. El Teatro di San Carlo se inaugura en 1737 ¿por quién? Por Carlos VII de Nápoles, es decir, Carlos III, que luego, cuando vino aquí a España, echó a Farinelli y abominaba de la ópera y no quería saber nada. Pero bueno, de momento fue él el que fundó y costeó este Teatro di San Carlo. Aquí tenemos una imagen, o bueno, 3 imágenes con distintas perspectivas. En la fachada sufrió incendios, por supuesto, la fachada creo que cambió, pero el interior, a pesar de las reformas, creo que es bastante fiel a lo que fue en origen. Este es el palco real, donde probablemente, bueno, seguro, que asistía nuestro Carlos de Borbón. Y bueno, pues una belleza de teatro, ¿verdad? Un gran teatro de ópera con muchísima actividad. Y los orfanatos conservatorios, son estos 4, Santa María di Loreto. Fijaos desde qué época ya estaban mm, fundados y activos. Prácticamente el siglo XVI, todos, ¿no? Pietà dei Turchini, Sant'Onofrio di Porta Capuana, I Poveri di Jesucristo. Y todos ellos van desapareciendo, veis, hacia finales, bueno, el pobre de Jesucristo tuvo otras circunstancias, desaparece a mitad del siglo XVIII, pero todos van desapareciendo hacia finales del XVIII o comienzos del XIX y se refunden en el Conservatorio di San Pietro a Majella, que es el gran conservatorio de Nápoles, que, como veis, la fecha de fundación es 1808 hasta nuestros días. Bien, y ahora hablamos del estilo galante, porque el estilo galante es lo que, bueno, lo que se da justo en esta época de la que estamos hablando, 1720-1770. Es un arco temporal más o menos fiable y esto equivale temporalmente. No pensemos que equivale también estilísticamente porque puede llevar a confusión, pero equivale al estilo rococó de otras corrientes artísticas, como la pintura o la escultura. Digo que no es igual, no es la misma circunstancia, porque el rococó es recargamiento total, ¿verdad?, de la ornamentación y esto no sucede así en la música. Pero bueno, lo que hace, eso sí que es cierto, hace de nexo, de puente entre el barroco y el clasicismo. En eso sí que coinciden los dos, en fin, las dos manifestaciones, tanto en las artes figurativas, digamos, como en la música. Características principales, y aquí está el asunto, la búsqueda de la simplicidad. Se busca la simplicidad evitando la ornamentación, obviamente, disminuyendo la importancia del contrapunto y dando supremacía a la melodía. Esto lo vamos a ver enseguida cuando ponga los audios. El barroco venía con este recargamiento de adornos, sobre todo el barroco francés, y el contrapunto, ¿no? Bach, pensamos en Bach,
Bien. Esto, por supuesto, no es exclusivo de Italia. Vamos a hablar de Italia porque afecta bueno, es el centro de nuestra conferencia, de nuestra charla, pero afecta a toda Europa. El estilo galante es, para que tengamos una idea así muy, muy fácil, es el estilo de los hijos de Bach. Los hijos de Juan Sebastián Bach, Christoph Willibald, Friedrich, bueno, tienen unos nombres así compuestos, en fin, Carl Philipp Emanuel, que son tres, cuatro, cinco grandes compositores, componen en este estilo galante. Y bueno, por supuesto, otros compositores ingleses, franceses, etcétera. Abel, Friedrich Abel, un gran compositor francés, también es galante. Pero ahora vamos a hablar de los compositores italianos, y más concretamente napolitanos, porque, bueno, estamos en este eje, hemos dicho el eje Italia, España y Nueva España, o México. Y obviamente partimos de Nápoles, estamos viendo que todo parte, o casi todo parte de Nápoles. Aquí están, que ya los he citado antes, Alessandro Scarlatti, Francesco Durante, Francesco Feo, Leonardo Leo y Giovanni Battista Pergolesi, que, como veis, vivió 26 años, pero nos dejó composiciones como La Serva Padrona, ¿verdad? Una gran ópera bufa, es un intermedio, intermezzi, que, bueno, pues que es magistral, ¿no? Y la simplicidad, bueno, pues eso es algo que vamos a escuchar. Estos compositores, claro, lo que sucede es que son prácticamente los maestros de estos compositores que hay aquí. No de todos, no de todos, porque Santiago Billoni eh, procede de Roma, pero pensamos que el- el- la vía natural de la circulación, digamos, de cómo vino a España y luego a Nueva España, porque digamos que era, claro, era un viaje en dos escalas, por lo menos. Era a través de Nápoles, probablemente, a través del Reino de Nápoles, y no tenemos esos datos en el caso de Santiago Billoni, pero en Ignacio Jerusalén y David Pérez sí, están más claros. Solo tenemos la imagen de David Pérez, bueno, Davide en italiano, Davide Pérez, y este compositor terminó en México, en Nueva España, como compositor de la Catedral de Durango, creo recordar. Ahí ya tengo que mirar aquí un poco la chuleta. Sí, la Catedral de Durango, y compuso obras para violín, porque era el instrumento que dominaba, con mucha presencia de los violines, y eran también las orquestas de allí, o sea, eran muy básicas. Eran, pues, como más o menos como la camerata, si habéis visto que tenemos tres, cuatro, cinco violines, un violonchelo, el clave por ahí y poco más. Y esto es la música de esta época, también en Nápoles, también en Italia, en casi toda Europa. Los instrumentos de viento están, pero bueno, puede haber una flauta, puede haber un oboe, las trompas vienen un poco más tarde, ya con el clasicismo. Bien, vamos a escuchar música. Vamos a presentar al director, Javier Mendoza. Él ha estado aquí durante, bueno, hace ahora 2 años, estuvo con una beca Fulbright, es profesor en Miami, en la Universidad Internacional de Florida, que es la universidad, digamos, pública de allí, que da cabida a, bueno, son alumnos en un 70% hispanos, para que tengáis una idea. Cubanos, venezolanos, colombianos, eh, de toda Latinoamérica, de toda Hispanoamérica, y bueno, él ha tenido siempre una inquietud por la recuperación de esta música de Nueva España, y ya comienza en el año 2011-12 con esta publicación, además con un tributo a Carlos III, porque esta obra, Al combate, es una cantata que compuso Ignacio Jerusalén. Ahora hablaremos de él. Este compositor compuso
con motivo de la coronación de Carlos III, pero se estrenó en el Teatro de México DC, o sea, México, la Ciudad de México. Este es el primer disco. Esta obra la hicimos aquí porque vino a presentar el disco y se hizo en directo con la Camerata hace ya, bueno, no sé, 10 años puede ser. Luego le siguió este otro disco, también de obras de Ignacio Jerusalén, con La Misa de los Niños, que, bueno, el subtítulo puede ser porque la cantaban los niños, tenía un especial relieve la interpretación con los niños que estaban, siempre había niños en las catedrales que cantaban las voces agudas, chicos, porque no se autorizaba a las mujeres, eso ya lo sabéis, hasta prácticamente el siglo XX en la Iglesia Católica no se autoriza a las mujeres a cantar en las iglesias y eran niños y hombres. Este es el segundo disco, luego este disco ya lo hizo con la Camerata Antonio Soler, vino aquí hace pues, 4 o 5 años. También música galante de las catedrales de Nueva España. También con obras de Santiago Billoni, porque es un poco, digamos, lo más representativo del estilo galante, Santiago Billoni e Ignacio Jerusalén. Estos dos compositores. Luego hay alguna obra más, como de David Pérez, pero aquí llegamos ya a el último disco, que es este, que tenemos aquí, bueno, hay allí también. Y esta es la música que estamos presentando hoy, que vamos a escuchar enseguida. Es un disco que, bueno, pues que aúna, esto es un montaje, cuidado, esto es un montaje, esto es una iglesia de México, no sé qué iglesia es, y es el Acueducto de Segovia, ¿eh? Ojo, el Acueducto de Segovia. Esto no es real, es un montaje. Pero bueno, ha significado la presencia de Italia, en este caso en la antigüedad romana, claro. En España, bueno, ha hecho ahí un juego con una iglesia barroca, una iglesia del siglo XVIII colonial. Yo creo que es, vamos, o colonial, o virreinal, digamos. Bueno, el disco se grabó con estos cuatro grandes artistas, cantantes. Son dos sopranos, Amber y Eleonor, y luego hay un tenor, Fran Braojos, que fue niño escolano aquí en el monasterio del Escorial. Yo le conocí, pues nada, pues así, casi pues, con 7, 8 años. Y Javier Agudo, que es alguien de aquí, de Salveto del Escorial, que ha estudiado canto, es un barítono bajo con una voz portentosa. Vais a escuchar una gran voz, que no hay muchas de este calibre, de esta categoría, y muy buen músico. Ahora no ha podido venir, porque me dijo que le habría gustado, pero está en Alemania. Bueno, ahora creo que estaba en La Coruña, pero está contratado en Alemania en un teatro de ópera, no recuerdo qué ciudad, y está allí. Se ha establecido ya en Alemania. Bueno, la Camerata Antonio Soler, que ya la conocéis la mayoría. Estas son las entidades que han patrocinado porque este concierto, este programa, estas obras se presentaron en Jaén, se presentaron en la Catedral de Jaén hace un par de años y bueno, por eso están ahí estos logos. Vamos a escuchar la música ya por fin. En este caso es una obra de Santiago Billoni. Santiago Billoni, como os dije antes, nació en Roma, pero aunque no se sabe mucho de todo el periplo de su vida, terminó recalando como maestro de capilla en la Catedral de Durango, en Nueva España, en México. Y tiene una gran cantidad de obras que ha publicado Drew Davis, que es un musicólogo norteamericano, que está trabajando en la Northwestern University, ha publicado un tocho así de sus obras. Y esta obra es la típica aria italiana que es con 3 partes. Es muy fácil. Vais a enseguida a anotarlo. Yo también os voy a ayudar un poquito. Esto es como un juego. Hay una parte A, luego hay una parte B, que suele cambiar de tono o de carácter, y luego hay una parte A, de nuevo. Entonces, esto se llama aria da capo. Da capo, porque da capo, vuelve a la cabeza, vuelve al comienzo.
¿no? Esta es esta es la innovación que decía de la música italiana, de los géneros operísticos, sobre todo, ya digo, en el siglo XVIII. El recitativo ya existía, pero el área da capo. Aquí está este área da capo en su concepción, dedicado a la Virgen, obviamente, a la concepción de la Virgen María. En su concepción, en su concepción, concepción, María goza, María Subimos goza, un poquito, ¿no? Un María goza, poquito más. los Que luego baja. fueros de reina, entre los hijos de Adán, es excepción, Gracias. de la regla, es excepción, de la regla, es excepción, es excepción, de la regla, de la regla, es excepción de la regla, de la regla. Pues son líneas muy sencillas, no hay mucho melisma tampoco, es muy silábico el canto. Y ahora viene la parte B. Porque siempre Parte se B, cambia de tono, de gracia llena, carácter. porque siempre se vio de gracia llena. Porque siempre se vio, porque siempre se vio de gracia llena. Y parte A. En su concepción, en su concepción, concepción, María goza, María goza, María goza, María goza, los fueros de reina, entre los hijos de Adán, es excepción de la regla, es excepción de la regla, es excepción de la regla, de la regla, es excepción de la regla, de la regla. Muy bien, pues esto era es muy bonita esta música, muy sencilla. Es una música de verdad pensada con esa idea, con esa estética de la sencillez, de la simplicidad. El acompañamiento es muy sencillo, no hay estos contrapuntos del barroco, ¿no? Händel. Bueno, Händel ya empieza a hacer este tipo de música también, pero bueno, el barroco contrapuntístico duro de Bach, este no está aquí. Y lo del aria, el aria da capo, está plagando, digamos, en esta época a toda Europa. Ya viene del barroco, por supuesto. Esto es galante,
viene del barroco, con Händel, con Vivaldi, ya están haciendo todas las áreas, prácticamente son así, son da capo. A, B, A, con esta distribución que acabamos de ver. Y ahora voy a poner un motete en este caso, de Ignacio Jerusalén. Es un motete, pero también está con esta estructura de aria da capo, con lo cual, bueno, pues se aplica a veces a obras en latín, porque esto es un verso de Miserere. Y en la Catedral de México ciudad, se practicaba el Miserere con versos alternados de, por ejemplo, un bajo o un barítono, luego hacía otro verso el coro gregoriano, luego hacía otro verso la orquesta sola, entonces iban descansando, bueno, no sé, era una práctica típica de la Catedral de México, que no hemos visto en otros lugares, no sabemos si quizás en Oaxaca o en Durango, pero bueno, muy curioso. Vais a ver, bueno, la voz de Javier, la verdad es que es una delicia cuando hemos trabajado con él y es una gran persona además que es de aquí. Bueno, si conocéis a sus padres, a Carlos y ¿cómo se llama su? Los del kiosco de la fuente del seminario, Sí, sí, sí. ¿verdad? ¿Cómo se llama el apellido? Bueno, Agudo, él se llama Javier Agudo, pues ha saltado para que me calle. Como veis, los violines tocan todos juntos. A veces se dividen en dos voces. Deus lavame, Son más ornamentados en estos melismas, pero bueno. Deus lavame, Deus lavame, iniquitate Deus lavame,
Ah, la parte B. Hace una cadencia como cierre de la parte B. Y ahora, parte A, de acá. Esta es bastante larga. Si queréis, nos ahorramos. Es lo mismo prácticamente. Podemos poner otra cosa, si os parece. Vale. Ahora, salta. Tengo que pasar diapositiva. Correcto, vale, ya está. Muy bien, pues nada, una gran voz. Claro, por eso está contratado allí en Alemania. Yo cuando le he escuchado en directo es que es impresionante. La potencia y la... ¿Eh? El hijo de Carlos, claro, que estaba comentando pues, que le conocéis, ¿no? La mayoría. Claro, entonces él se marchó allí hace unos meses y está trabajando ahí en Alemania. Y bueno, pues nada, esta música ya habéis visto cómo funciona, parece barroca, parece clásica, pero está ahí entre medio. Es como el Padre Soler. El Padre Soler es eso, es estilo galante, es el estilo que hay en esa época de la mitad del siglo XVIII que está acabando el barroco, hay un poco de batiburrillo, digamos, y esto termina no porque desaparece porque sí, hacia 1770, sino porque el estilo clásico, el clasicismo, ya se instaura de pleno derecho y todo esto es asimilado. O sea, no es que así de repente hay un abismo y desaparece aquello. No, sencillamente se asimila a través del clasicismo todo esto, porque como veis son aspectos que ya evolucionan luego y se transforman en el clasicismo, son adoptados por el clasicismo. Em, Ignacio Jerusalén, voy a decir algo más porque es un gran compositor, vamos a escuchar luego otra obra. Y este compositor, bueno, ahora estáis viendo a Leonardo Leo, que no tiene que ver, pero Ignacio Jerusalén mm, se está descubriendo ahora, bueno, se están obteniendo algunas nuevas informaciones sobre este personaje. Él procede de Italia, bueno, el nombre es Ignacio Gerusalemme, es un nombre que parece que nos evoca a alguna ascendencia judía, posiblemente. Pero bueno, lo castellaniza como Ignacio Jerusalén y eh, pasa, aunque su destino final es la Catedral de México, pasa por España, está en Cádiz, trabajando como violinista en la Ópera de Cádiz. Y esto es lo que se sabía hasta hace un par de años, que se ha descubierto otro dato muy curioso. También tocaba la trompa.
también tocaba la trompa y parece que antes de estar tocando el violín en Cádiz, estuvo en Ceuta tocando en la banda militar de Ceuta. Es decir, en el regimiento, bueno, entonces eran regimientos, ¿no? Y tenían los músicos que eran, pues las bandas eran 8 músicos, las trompas, oboes, era lo que había, las bandas de la época eran así, unas flautas y poco más. Bueno, pues esto es curioso, ¿no? Que pasa por Ceuta y termina, como decía, trabajando no solo en la Catedral de México, sino también en el teatro. Por desgracia, todas las obras del teatro, todo el repertorio del teatro de Ciudad de México se perdió. Se perdió todo. Se sabe qué obras se representaban por otro tipo de documentación, pero las partituras han desaparecido. Puede ser que de vez en cuando aparece algo que se llevó a la catedral o a Durango o vete a saber, pero bueno, son las circunstancias de algunos países, algunos archivos, ¿no? Bien, y este caso de Leonardo Leo es muy curioso. Estamos viendo ahí, bueno, pues una serie de datos que os he puesto. Leonardo Leo es el maestro, el posible maestro de Ignacio Jerusalén. Y es uno de los primeros en adoptar el estilo galante en su música. Y entonces, esta obra, que por eso también está el acueducto de Segovia en la portada del disco, esta obra aparece y está en el archivo de Segovia, fechada en 1751, con estos títulos que veis arriba. Siento ya mísero, es mi placer la pena. 2 arias con sus respectivos recitativos, que esta es la otra innovación que decía de la música italiana, ya muy antigua, pero en España esto aparece prácticamente en el siglo XVIII. Y estas 2 arias resulta que son contrafactas a lo divino. Contrafactas a lo divino, ¿qué significa? Misma música, distinto texto. Es decir, que esto es música de estas 2 arias, que son arias de amor y de desdenes y estas cosas que se titulan así, Sento che l'anima, y la otra aria, el otro aria se llama Fia mio piacer, sia pena, que corresponden a la ópera Il Castello d'Atlante de Leonardo Leo. Entonces, bueno, al segundo y al primer acto respectivamente. ¿Qué sucede con esto? Bueno, pues esta ópera fue estrenada con libreto de Tommaso Mariani en el 34, todavía no estaba hecho el San Carlo, ¿eh? En este caso era el Teatro San Bartolomeo de Nápoles, dedicada a Carlos de Borbón, porque ya estaba reinando allí. ¿Y qué pasa? Que existe esta versión segoviana copiada por Juan Manuel Gaitán, que era maestro de capilla allí, luego pasó a Córdoba como maestro de capilla, y este señor estudió en Nápoles entre 1734 y 1739, probablemente, seguramente, con Leonardo Leo. El maestro le dijo, sí, cópiatela, se la copió y luego le cambió la letra a lo divino para, pues, en este caso, unas arias, las convirtió en arias al Santísimo. Bueno, la ópera original de Leonardo Leo está fragmentada, hay varias arias por ahí, estas se conservan, que por eso nos hemos dado cuenta, porque están catalogadas y dice, bueno, es la misma música, claro, porque por esta circunstancia. Esto es muy curioso. Y en este caso se queda en España, la música napolitana se queda en España y se adopta como algo, pues como unas áreas de, bueno, pues de este texto al Santísimo. Aquí vemos una imagen del libreto, Il Castello d'Atlante, dedicado a la Maestà di Don Carlo Borbone, Carlos VII de Nápoles, tercero de España luego, 1734, bueno, con todos los datos ahí. Y aquí vamos ya a escuchar, quizá no todo entero porque es un poco largo, vamos a escuchar con esta maravillosa voz de Amber Norelai, soprano, primero el recitativo con su aria, o un fragmento del aria, por lo menos
hasta el da capo, ¿no? Porque ya como el da capo ya lo conocemos, es la repetición, por lo menos hasta ahí lo escuchamos. Y bueno, vais a ver la calidad de la música, porque claro, Leonardo Leo era un gran maestro del estilo galante. Y bueno, pues el recitativo, ya sabéis qué tipo de estilo es, qué género es como un recitar cantando o cantando recitando. Es decir, estás declamando un texto, pero con una música, pero es una cosa entre medias. Es decir, no es un aria que estás cantando a conciencia. Esto no, esto es una mezcla entre cantado y declamado. Bien, pues aquí está el recitativo. Peregrino, Señor sacramentado, buscando va mi alma, la senda en pos para llegar al cielo. Mas, ay, en mis fervores desmayado, sin favor de viático sagrado, que solo en vos se alcanza, en vano es el alivio, la esperanza. Ahora vendría el aria. Curioso también, los recitativos no se conservan, los originales de la ópera. Entonces, es muy probable que el recitativo sí que lo compusiera Juan Manuel Gaitán, porque es más fácil hacer un recitativo para un idioma distinto, claro, que intentar adaptar un recitativo en italiano al español, porque los acentos no cuadran. En fin, es mucho más fácil, como digo, componer un recitativo, que es una cosa muy sencilla, ya veis, y seguramente los hizo Juan Manuel Gaitán. Bien, aquí está el primer aria que sigue. Esto es muy típico del estilo galante. Pa, pa. Estas notas cortitas, luego notas largas. Estas figuras tienen un sentido, tarrán, esas escalas, porque habla de algo. Hay una palabra que es rápido. Luego está justo la palabra y esa figura de unas notas muy rápidas. Siento ya mismo el ser, el ser, el ser, el ser, sin daño. Rápido. ¿Verdad? Ahora os explico. Esas notas graves, ¿por qué? El viento rápido por seca y
Baja otra vez. Sube y baja. Tiene una explicación. Es el cierre de la parte A, luego empieza la parte B. El carácter, el tono. Y vuelve la parte A de nuevo, da capo. Vale. Ahora, bueno, vuelvo atrás. ¿Por qué? Porque hace esa extensión, eso se llama la extensión de la voz en este área tan grande. Es 1,5 octavas, casi 2 octavas, porque, bueno, es algo un poco fuera de lo normal. Es una soprano, es una voz de soprano, obviamente, pero este área fue compuesta para un castrato italiano muy famoso que se llamaba Caffarelli. Y entonces Caffarelli pues tenía una tesitura brutal, que llegaba abajo, arriba, y bueno, pues esa es la razón. Sin embargo, claro, esta es un aria de un personaje de la ópera y ahora el aria que viene después es de otro personaje, que es la soprano, la mujer soprano, ya sí que es una mujer, y por eso la tesitura es más normal, digamos, de soprano. Y esta es una peculiaridad. Escuchamos un poquito el recitado. Bueno, el recitado dura muy poco. Recitado se dice en España, recitativo en italiano, pero bueno, es lo mismo. Y pongo un poquito del aria porque si no nos alargamos demasiado. Este es el recitativo. Pues padeciendo explícalo constante, con que a la mano vida y se ofrece. Así mi Dios merece que nos ama sintiendo generoso, no imitaros, Señor, en lo amoroso. Empezaría el aria. Bueno, pongo un poquito. Es también muy bonita. Tiene un carácter más rápido, más veloz. Es mi placer, la pena, me perseguir el alma, que no hay gozo calma, pues muere por amar, que no hay el gozo calma. Pues muere por amar, pues muere por amar, pues muere por amar, pues muere por amar. Ese giro que habéis escuchado, tarara, tarara, es muy típico de Pergolesi, de Francesco Feo, de esta escuela napolitana de ópera. Es mi placer, Igual os suena, incluso. es mi placer, Bueno, vamos a dejarlo mi aquí. placer. Bien. Y ya, esta es la última, el último ejemplo que vamos a poner, de Ignacio Jerusalén. Nuevamente, el alumno, probablemente, el probable alumno de Leonardo Leo, que termina en México, en Nueva España, como maestro de capilla de la Catedral de México DC y del teatro, del Teatro Coliseo, ¿no?
de México. Y esta obra, sin embargo, no es italiana. He traído algo para, bueno, para cambiar de aires. Esto es una típica obra muy sencilla, podría llamarse el género tonada o canción, muy sencilla, silábica. Bueno, me entendéis si digo silábico porque es una nota, una sílaba prácticamente todo el tiempo. Melismático era gran parte de lo que hemos escuchado, que donde hay una sílaba con un montón de notas, ¿no? Había varios ejemplos antes. Y aquí tenemos a un dúo de sopranos que hacen esta obra, Aplaudan Alegres, que es una obra, también creo que es al Santísimo, creo recordar. Bueno, os leo un momentito el texto porque no tiene prácticamente nada. Sí, al Santísimo, que dice, aplaudan alegres todos los humanos ver en este pan portento tan alto. El cuerpo y la sangre de Cristo sagrado se mira en manjar hoy transustanciado. Esa es una letra y luego hay dos más. Y esto es lo que vamos a escuchar, es muy, muy sencillo y todo relativo al pan divino, en fin, a la Eucaristía. Y con esto, pues, terminamos. Aplaudan si quieren, alegres. Bueno, y luego turno de preguntas, para quien quiera. Esto es, como digo, otro género. Es el género que, pues, los villancicos, o sea, tienen un parentesco con la música más hispana, incluso con influencias, que las hay, influencias de música indígena, de música nativa de México, de Nueva España. Y aquí está. Pero el estilo es galante. No es el aria da capo, pero el estilo es este galante. Tiene un aire de minueto, ¿verdad? También es lo que impera en esta época. Segunda copla, bueno, etcétera. Yo creo que con esto ya nos hacemos una idea. Muy típico, escucháis el tatiti, tatiti, los tresillos, muy típico del estilo galante. Bueno, ahora sí ya lo dejamos aquí. Pues nada, pues muchas gracias. Lávame,